Pues hermano, de manera breve, vamos a considerar su palabra, amén. Hablando del esposo y el padre. El esposo y el padre, ¿qué hace falta? Hoy día se exaltan muchas cosas, ¿verdad? En un mundo secular, un mundo pecador, y se exaltan un montón de situaciones. Está el que se exalta mucho, no sé si te has notado hoy día, el asunto del padre que juega mucho con los hijos. ¿Has notado? Ay, entonces el mejor padre le ilustran el padre que saca un tiempo y juega pelota, coge bicicleta como si... Eso está bien, pero eso no es la esencia, el fundamento, ¿verdad? La responsabilidad que conlleva el ser padre. A veces ponen también el padre como era como si fuera el hermano mayor de los hijos. Tampoco es el rol que el Señor ha llamado para los padres, amén. Usted conoce más que esto, es más profundo, ¿verdad? Más esencial. Por eso no vamos a hablar largamente de la palabra, simplemente vamos a ir a unos versos, ¿verdad? Que he tenido en mi corazón citar para resaltar el papel de el esposo, padre, que hace falta. El esposo y padre que hace falta hoy día, amén. El esposo y padre, el rol del varón como el Señor lo tiene en su corazón, amén. Y queremos ir a esto en la palabra del Señor hoy. Señor, ayúdanos a ir a través de ella, Padre, ahora, y que podamos encontrar en ella tu bendición, tu verdad, arraigada así mismo a nuestro corazón. Ilústranos, Señor, bendícenos, Padre, en esta hora, Señor, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Allá en 1 Corintios 16:13, 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Interesante, ahí dice varonilmente. O sea que el Señor espera que los varones se comporten de cierta forma. Portaos varonilmente. En otra forma, lo que está hablando es los primeros principios del velado. Dice, ¿qué es portarse varonilmente? Bueno, obviamente, si le preguntan a alguien que está en el mundo, va a decir, el varón supone que haga estas cosas, que lo más seguro no son los que Dios está queriendo decir. Pero el contexto lo explica. Velad. Y estén firmes en la fe. Pórtense como hombres, de verdad. O sea, el varón de Dios, amén, está pendiente, amén, de los tiempos en que vivimos. Velando, en este contexto, velando en oración, velando por los suyos, velando por sus hermanos, por su familia. Él está firme en la fe. Amén. Por eso el Señor le llama a eso portarse varonilmente, a la misma vez que esforzarse. Dice esforzados. ¿Verdad? Varonilmente, androsogen. O sea que se porte como se espera de un hombre. ¿Qué usted esperaría fuera el testimonio de un varón de Dios? Que esté velando en oración. Que esté firme en la fe. O sea que no es que hoy tiene fe y mañana como que parece que no. Que tenga firmeza en la fe. Porque él sabe a quién ha creído. Y que sea un varón esforzado. La palabra esforzado es aquel que es diligente en las cosas, que es ferviente en las cosas, ¿verdad? Y todos tenemos nuestro carácter. Hay unos que son más tímidos que otros, son más callados que otros. Pero eso no es lo que quiere decir aquí, que hay unos que son como que más presentados, más avivados que otros. No, eso no es lo que quiero decir. Personas, varones de Dios que trabajan. El varón de Dios trabaja con su familia, trabaja para el sostén de la familia, para estar con su familia y trabaja en la obra del Señor también. Amén. En diferentes aspectos, diferentes ministerios, diferentes roles. Pero el varón está llamado, amén, a ser el ancla de la sociedad. El varón. Junto con su familia eventualmente. Pero el varón es el que, en el cual se debe poder depender. Yo digo esto y no puedo evitar pensar en un montón de malos ejemplos de varones que no han sido responsables ni con sus esposas, ni con sus hijos, ni con la sociedad. Porque más bien han querido hacer las cosas como ellos desean. Por eso es que al Señor contrasta aquí el verdadero comportamiento. El varón de Dios es una persona consistente. Yo me imagino, el varón de Dios es alguien que usted va allí y dice, ¿estará frío en la fe ahora o estará caliente? Esa es una pregunta que usted nunca se hace sobre ese varón. Ese varón es firme siempre.
Que se lo encuentre en la calle a la gente, ¿estás en la iglesia todavía? Y él le diga, pero qué poca vergüenza, ¿en dónde más voy a estar? En la casa del Señor que me salvó, o sea, porque esta fe no es pasajera, no es algo efímero que se acaba, que hoy empieza y fue como una fiebre que me dio y se me acabó. Me acabaron las baterías. Yo sé a quién he creído, el varón de Dios sabe a quién le creyó y es un varón esforzado. ¿Okay? Todo eso que hablamos a lo largo, ¿verdad?, de estas historias en la Biblia que hemos visto en la escuela dominical, allá hablaba de Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo cuando fue llamado? Él estaba arando con 12 yuntas de bueyes. No es que él tenía 12 yuntas de bueyes, es que él tenía una yunta y habían 11 grupos más de yuntas. Él estaba trabajando esforzado. Varón de Dios esforzado. Varón de Dios que estaba ocupado. Amén. Y así mismo, ¿verdad? Un ejemplo de los varones y las funciones que Dios espera que el varón está haciendo. Amén. Lamentablemente hoy día sucede mucho, bien común, y es algo que el Señor tiene que, y estoy seguro, redarguye el corazón de los varones. El varón tiene que ser el líder de su hogar, hermano, ese es el reto, el líder de su hogar. Amén. Muchas veces los varones de hoy día dependen en muchas cosas o han delegado muchas cosas a la esposa. ¿Se ha notado que la esposa es más lista que el esposo? A ver. Yo no creo que eso deba ser así. Yo creo que los listos deben ser los dos. O sea, listos como hay que, smart, ¿verdad? Diligentes, es lo que quiero decir. Diligencia es la palabra. La esposa es más diligente que el esposo. Y a veces el esposo está recostado. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son las medicinas que yo me tomo? ¿Cómo era que se llamaba aquel otro? Mire, no dependa de su esposa. Su esposa como si fuera una enciclopedia, como si fuera un Google. ¿No? Y quizás usted no vea eso, una sencillez, pastor. Yo creo que es más profundo lo que quiere decir. Sí, es más profundo. La diligencia. Pero el varón de Dios es un varón dispuesto, un varón, en inglés le llaman resourceful, o sea, una persona que es valiente, arrojado, que es capaz de muchas cosas, porque el Señor lo capacita para eso, porque ese fue el rol que el Señor le dio. Amén. Cuando dice aquí, en estos versos, ya al final de Corintios, acabándose el 1 Corintios, velad, está firme en la fe, pórtense como hombre y esfuércense. Amén. Es una de esas oraciones tan sencillas, resume todas las verdades de lo que Dios espera. Si usted va a Efesios 4:13, habla también en general, pero recuerde que la audiencia principal, ¿verdad?, de estas cartas es hacia quien el Señor tiene como responsabilidad primaria. Y esos son los varones. Es claro que le habla a las damas, a los jóvenes, pero los destinatarios principales de la exhortación son los varones. Efesios 4:13 no es distinto. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que el contexto de 1 Corintios es que el Señor reconoce que no necesariamente todos los varones están a nivel de esa expectativa que Él tiene allí, pero que van caminando hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Lo que quiere decir que el varón va cada día cumpliendo las expectativas de esforzado, velando, firme en la fe, en la manera que va buscando acercarse a parecerse a Cristo Jesús. El ejemplo de cómo debe ser un varón, Cristo Jesús. ¿Amén? Varón esforzado, firme, fiel. La meta del varón es ser como Cristo Jesús. ¿Amén? Por eso Efesios 4:13 lo dice claramente. Vamos llegando, no hemos llegado, pero vamos a ir llegando a la unidad de la fe, o sea, la unidad quiere decir la fe completa, ¿verdad? Y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice, en otras palabras, llegar
al nivel de Cristo Jesús. Eso es lo que quiere decir la estatura de la plenitud de Cristo. Acá a Pablo le faltan las palabras, aquí quiere decir tantas cosas, pero usted viene y medita bien y dice, Pablo lo que quiere decir es que Cristo está allá y nosotros acá. Tenemos que llegar a esa meta, a la estatura. Está hablando a los varones, ¿ok? A esa meta de los varones, amén. Y es una meta preciosa, honrosa en el varón. ¿Es posible llegar a esa meta? Claro que sí. Claro que sí. Y respectivamente la edad, respectivamente su carácter. Amén. Porque el Señor nos ha llamado a todos, como dice 1 Corintios 16:13, Él no hace diferencia en cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra personalidad. Él considera que cada cual, con la forma que el Señor nos ha dado de ser, con nuestras limitaciones o capacidades físicas que tengamos, el Señor nos ha llamado a llegar a la estatura de Cristo Jesús. Alguien una vez preguntaba que si a Cristo le dolían las cosas. Pues claro que le dolían las cosas, en el cuerpo, cuando estaba en el cuerpo como nosotros le dolían las cosas. ¿Le caerían las cosas mal? Claro, le caerían las cosas mal. ¿Le daría malestar el estómago? Claro, le da malestar el estómago. ¿Le dolerían los pies y las manos de tanto caminar? ¿Se metió un jaspazo, se pinchaba con un peñón o algo? Claro. Todas esas cosas Él las pasó, igual que las pasamos nosotros. Amén. Por eso es que dice que el ejemplo de cómo debe ser el varón es el Señor Jesús. Amén. Y nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Amén. Ahora, el varón no necesariamente se tiene que casar, ¿verdad? Y obviamente la expectativa es que si se casa, dentro de lo que Dios provea, tenga hijos también. Porque el que se casa es para tener hijos, a menos que ya estemos en una edad que ya no es para tener hijos. ¿Está bien? Aún cuando se deseen tener hijos, puede ser que el Señor disponga que no tengan hijos por diversas otras limitaciones también. Ese plan el Señor lo conoce. Pero lo que quiero decir es que el varón se casa porque quiere formar una familia. Lo digo porque en los días de hoy, los muchachos que yo conozco, lo que están es por compartir. Pero en su mente no está tener una familia. En su mente no está dejar un legado. Y les digo yo, con la mentalidad que tienen, mejor que no dejen legado nada. Que crean en Cristo primero, lo digo así. Que crean en Cristo para que entonces dejen un legado. Porque no es ningún legado bueno. Es simplemente hacer las cosas por lo material y pensando en ellos. Y no pensando en los demás. Porque el que no quiere tener hijos es eso. Allá tendrá excusa de dinero, que la cosa está mala, la cosa está ruda, la piña está agria. Siempre cuando usted era joven, la piña estaba agria también, ¿verdad que sí? Oye, nunca se pone dulce la piña. Pero siempre están esperando, ay, cuando la cosa endulce, o sea, que la cosa se ponga buena, no sé qué es lo que se ponga buena, que hagan así de momento, tira la mano para atrás y mira, me encontré un fracatán de billetes de 100. ¿Y dónde estaban pinchados en esta tabla aquí? La gente se cree que las cosas son así. Y pasan las generaciones y la piña siempre agria. Porque en este mundo las cosas siempre son retantes. Entonces, cuando la piña estaba bien agria antes, los abuelos criaron hijos. Y los hijos criaron los hijos, que son los muchachos de ahora y los hijos de ahora. O sea, los bisnietos de ahora eran los que cuando la piña estaba agria, que no se podían pensar en ella. Las cosas se pueden hacer, lo que hay que tener es la convicción de hacerlo. El deseo de honrar al Señor. El varón que se quiere casar tiene que querer formar una familia. ¿Por qué? Mire, cuando se juntaron allá en el Edén, Él les dijo, fructificad y multiplicaos. Echen fruto y multiplíquense. ¿Qué es eso de multiplíquense? Pues tengan hijos. ¿Ven? Esa es la expectativa del Señor con el matrimonio. Además de otras cosas más de contexto. Pero para eso el matrimonio es para tener una familia. Y en la mente del Señor es que el esposo y la esposa temerosos de Jehová críen a sus hijos en el temor de Dios y sean bendición en un mundo que está maldito. Eso es lo que el Señor quiere. Amén. Por lo tanto,
Está bien que en el mundo la gente quiera hacer las cosas como quiere, pero el hijo y la hija de Dios no pueden venir con el concepto de que no, yo voy a ser libre con el viento, pero yo no quiero hacerme responsable de nadie. Cuando el Señor se hizo responsable de ti, tus papás se hicieron responsables de ti. Es una mentalidad egoísta que no tiene cabida en el hijo y la hija de Dios. Amén. Así que dentro del contexto, la expectativa del Señor con el varón es que el varón forme familia, excepto poquísimas excepciones. Allá Pablo en su escrito argumentaba, bueno, ese soy yo, no es que el Señor lo manda, ese soy yo. Mi opinión es que el varón que se quede soltero, para que se dedique al Señor, pero si se quiere casar, que se case. Y lo mismo le decía a las damas, y le decía a los papás de las muchachas, mire, mejor es que se quede como está, se dedique al Señor, ¿verdad? Pero si usted quiere que se case, porque usted piensa que está mal que la hija se quede jamona, o así, eso es lo que dice la palabra, pues usted case la hija, usted no está haciendo nada malo. Así lo dice, si usted piensa que es malo que la hija se quede sin casarse, en nuestras palabras, ¿verdad? Pues que se case. Así que el Señor, aún a través de Pablo, su preferencia era quedarse con él. Mejor es quedarse como yo. La expectativa es que forme su familia. Amén. Y al formar su familia, que forme su familia en el temor y amonestación del Señor. Esa es la parte importante. Así que el papel del varón ya se transforma en el papel de un esposo. Okay. Y nada mejor que describa la expectativa de que el Señor tiene con el varón, porque esto va en crecimiento. Ya Él espera que el varón sea un varón esforzado, firme en la fe y todo, que llegue a la estatura de lo que Cristo era. Entonces hay otro nivel más, que es el ser esposo. Entonces la vara va subiendo. Y de momento la vara sube a otro aspecto de la vida de Cristo Jesús. Eso está en Efesios 5, verso 23. Efesios 5, 23. Dice, el marido es cabeza de la mujer. De la misma forma, parafraseando, como Cristo es cabeza de la iglesia, y la iglesia es su cuerpo, y él, Cristo, es su Salvador. Si usted medita bien lo que está diciendo Efesios aquí, es que el varón, el que tiene responsabilidad por su esposa, de la misma forma que Cristo tiene responsabilidad por la iglesia. Y la palabra Salvador tiene muchos ángulos aquí. El varón no es el salvador de su esposa. Cristo Jesús es. Pero el varón es el que trae la bendición y la sanidad sobre esa casa. El varón. Esto es algo bien profundo que está mucho más allá de estas palabras. Usted considera todo el consejo de la palabra del Señor. El varón es el que bendice su hogar. Amén. El varón de Dios, estamos hablando aquí. Y esa es su responsabilidad principal. Dice, la iglesia está sujeta a Cristo. Las casadas tienen que estar sujetas a sus maridos, porque el marido viene a hacer el papel de Cristo en el hogar. Casi nada. Por eso digo que la vara va subiendo. Cuando uno dice, está haciendo yo como Cristo, se da cuenta de que le resta camino. Pero ¿qué dice la Biblia respecto al camino que falta? Déjalo ahí, está bastante bien. No, dice, yo me extiendo hacia adelante, como dice Pablo. Ok, sigo. Dice, estuvimos leyendo acá en el verso que leímos acá en Efesios también, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la estatura de Cristo. Amén. Así que, volviendo al verso 24 acá en Efesios 5, dice, las casadas sujetas a sus maridos. A veces muchas mujeres, ¿verdad? Cuando a veces en conferencias así de damas y esto, se trata mucho de estos versos, estos son fundamentales. Y las damas podrían pensar de que, ay, que ñame tiene el varón, la mujer tiene que estar sujeta a él. Es ser como Cristo Jesús en todo aquí lo que vemos, porque ese es el reto del varón. O sea, que no es que el varón la tiene fácil, porque la esposa se sujeta a él. Amén. Él tiene que hacer el papel de Cristo en el hogar. Aparte, no es fácil. Hay que estar inmerso en Cristo Jesús. Amén. Esa es la expectativa del Señor.
Qué clase de bendición, ¿verdad? Cuando el varón, el esposo, cumple ese rol en su casa. Amén. Cuando hay que aconsejar, el varón está claro. El varón es aconsejado por la esposa también. La esposa tiene ese rol. Por eso dije que iba a mencionar a las esposas también en este día. En este día del padre. Amén. Porque para ser padre hace falta ser esposo a la misma vez. Amén. Y dice la palabra que se casará el varón con su esposa y serán una sola carne. Amén. Y ahí hay otra profundidad más que no vamos a tener el chance de cubrir hoy. Pero está ilustrado por el asunto de que cuando el varón está con su esposa, el varón juega el papel de Cristo Jesús. Por eso dice en el 25, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y entonces mire lo que conlleva la entrega de Cristo por la iglesia. Dice, se entregó a sí mismo por ella. O sea, el amor del esposo por la esposa, ve la vara como va subiendo. Es sacrificial. ¿Qué es sacrificial? Que el esposo da la vida por la esposa. Oiga, cuán diferente es eso a lo que vemos en el mundo hoy. Cada cual por su lado. El esposo se desvive por la esposa. Vaya meditando en eso, dice, wow, todas esas cosas, y como Cristo hizo. ¿Usted piensa que Cristo no está pendiente de usted? ¿Cuán real es que Cristo dio su vida por usted? Amén. Cristo está velando por usted todos los días. Amén. Así mismo está el esposo, velando por el bienestar de su esposa. Prioriza a su esposa sobre las otras cosas. ¿Oyó? A veces en el mundo ven eso, como dice, es el zángano más grande, priorizando a su esposa. Allá en el lugar de trabajo siempre pegamos el mismo vellón, porque yo sé que la mayoría de la gente no conocen al Señor. Él decía, ¿qué tú haces aquí? Que tengo mucho trabajo. ¿Tiene mucho trabajo o es que no quiere llegar a la casa, varón? Porque había muchos que no querían llegar a la casa. ¡Ay, te tengo que hacer ejercicio! Sí, iban a hacer ejercicio. A las 8 de la noche haciendo ejercicio todavía. Después iban a darse una vuelta con los amigos. Llegan a la casa después a las 10 de la noche. Obviamente estamos hablando de gente que no tiene temor de Dios. Pero bendito, tampoco amaban a la esposa. Sí. Me acuerdo que yo les decía, yo acabé mi trabajo a las 3. Me iba del trabajo y iba para mi casa. Decían como que sí. Entonces después pasaba el cuento, pues yo lo escuchaba. Mira que se está yendo a las 4:15. Se cree que es Tito. Decía. Pero pues está bien. Yo le decía, no es que se crea que es Tito, más vale que hayas hecho el trabajo que tienes que hacer. No es que te vayas a las 4:15 porque te da la gana. Si tú comías lo que atrevías a trabajar, pues vete para tu casa. Pero es que no querían ir para las casas, muchos de ellos. Querían estar él por su lado y ella por su lado. Y eso no es lo que Dios tiene para el varón, ni para la dama tampoco. Amén. El matrimonio en el Señor, amén. Y si el matrimonio que tenemos algunos de nosotros ahora, ¿verdad? No es completamente de Cristo porque el esposo o la esposa no han conocido al Señor. Esté firme en el Señor para que el Señor haga misericordia. Y lo que ahora usted dice, ay, ya quisiera yo fuera así. El Señor va a transformar todo. Amén. El Señor transforma nuestras vidas a profundidad. Amén. Saque cuenta cómo era usted antes de conocer a Cristo Jesús y cómo es ahora. Amén. El Señor transforma nuestras vidas. Así que esta situación no es que es inalcanzable. Es que si aún no es realidad, por la misericordia del Señor, el Señor quiere que esto sea realidad para todos nosotros, empezando por el varón. Amén. Así que la gloria del varón, el trofeo del varón, la gloria del varón es la esposa, dice el fin, dice, se la quiere presentar, verso 27, así mismo una iglesia gloriosa. Eso es lo que quiere hacer Cristo con la iglesia. Una iglesia que no tenga ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que esté santa y sin mancha. Pues así también los maridos,
que quiere hacer Cristo con la iglesia, los maridos también con su esposa. La esposa será santa, sin mancha, exclusiva para el varón. Para toda la vida. O sea que la gente son bien poetas cuando se casan. Hasta que la muerte los separe. ¿Usted cree que el Señor no oye esas palabras? ¿Se acuerda? Cuando tuvimos la historia de Rahab, el Señor escucha y toma en cuenta nuestras palabras y promesas. ¿Se lo olvidan? Por eso es que tenemos que seguir firmes con ella. Amén. Y confiar de que el matrimonio que Él instituyó tiene un valor y una promesa de bendición para todos los que le son obedientes. Amén. Para el varón de Dios y la mujer de Dios, el matrimonio no es una carga, es una bendición. Amén. De la misma forma que para el varón de Dios, el ser cristiano, el ser esposa de Cristo, no es una carga, es una bendición. Amén. Sí, porque por ahí está el refrán de que eso pesa más que un matrimonio mal llevado, ¿se acuerda, verdad? Esos son los refranes de la gente que hace las cosas en el mundo. Pues, ¿qué podemos esperar? Por eso aquí hay tantos refranes en nuestra cultura. Como estaba diciendo el hermano Jen, decía, ¡ay, qué cruz! Y la gente piensa en la cruz y está pensando en el esposo y la esposa. ¡Ay, qué cruz llevo! Eso no es la cruz que dice la Biblia. Cada uno tome su cruz y sígame. No. Ahora, si estuviéramos hablando de personas que están en Cristo y todavía estén un poco crudos en su comportar con Cristo, pues tienen un reto grande, pero hay que meterse con Cristo Jesús y creerle al Señor. Amén. Rahab le creyó al Señor, te digo esta mañana, amén. Nosotros le creemos al Señor y el Señor nos va a bendecir y va a bendecir nuestro matrimonio, amén, nuestras familias completas, amén. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, ¿verdad? Así también como Cristo a la iglesia. Dice el verso 29, así tiene que hacer el esposo con la esposa. Sustentar y cuidar a su esposa. Amén. En otras porciones, como Colosenses 3:19, dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. O sea, no la trate mal. En otras palabras, Cristo le trata mal a usted. ¿Cómo usted va a tratar mal a su esposa? Amén. Eso no es portarse varonilmente. Amén. Si Pablo lo dice en Colosenses, es porque estoy seguro que había muchos colosenses que estaban un poquito, ¿verdad?, desfasados respecto a lo que es un varón de Dios. Acuérdate que yo venía de una cultura pues, gentil y había muchas cosas que tenían que ser enseñados. Amén. 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El varón es forzado y provee para su casa las necesidades espirituales, pero principalmente también las necesidades materiales. Amén. Un varón esforzado. Ay, hoy da mucho trabajo porque es que la piña está agra. Que siempre la piña, ¿verdad? Pero entonces si recordamos la historia de nuestros ancestros, miren, muchachos, cuando yo iba allí que me daban 20 chavos la hora. ¿Ah? Y con 20 chavos la hora yo crié a la familia y eché para adelante. María, mírese en ese espejo. Sí. Y tienen, exacto, una docena de hijos y todo el mundo comía, nadie se acostaba enmayado. ¿Verdad que sí? Pero hoy día, ¿verdad? A veces las generaciones lo quieren todo, como que todo dado ya. La generación apretando botones de hoy. Tenemos mucho que inculcarle de la palabra de Dios a ellos. Y ahora transicionando, ¿verdad? Vimos el consejo para el esposo, transicionando al consejo como padres, ¿verdad? Porque dijimos que nos llama el Señor a ser esposo y ser padres, formar familia. Amén. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. ¿Cuál camino? El camino correcto, el camino del temor a Jehová. Y aun cuando fuere viejo, va a estar en ese camino. No se va a apartar de ese camino. Así que la responsabilidad de los padres es instruir a los hijos en el camino de Dios. Cuando en el ejemplo de una vida que le sirve al Señor, tanto el papá
como la mamá. Amén. Así que, si vamos a resumir esto, ¿verdad? Hay unas porciones más en Efesios que dicen, instruye a tu hijo y no los exasperéis, ¿verdad? O sea, para que no se desaliente. O sea, tenerle paciencia, en otras palabras. Pero todo eso es parte de instruir al hijo en su camino. Usted mira, por ejemplo, el capítulo 5 de Efesios. Amén. Capítulo 6, ya cambiando a capítulo 6. Manda a los hijos a obedecer a los padres. Pero si nos enfocamos en los padres, verso 4 dice, no provoquen a ira a vuestros hijos, sino críenlos en la disciplina y amonestación del Señor. Amén. O sea, siendo unos padres justos, razonables, amadores, amantes de los hijos. Amén. Y que sean ejemplos para los hijos en todo momento. Ese rol de padre no termina con los hijos, se transfiere más allá a los nietos, eventualmente a los bisnietos. Amén. Que los nietos y los bisnietos puedan ver a cada uno de nosotros como alguien, varón de Dios consistente, varón de Dios digno de imitar. Amén. Varón de Dios, que ya que no ellos ven a Cristo directamente, lo más cercano es ese varón, ese bisabuelo, abuelo, papá. Amén. En el nombre de tío, tía, como fuere, en el temor de Dios. Amén. Y eventualmente, fíjate, la expectativa que tiene el Señor con los jóvenes, 1 Timoteo 4:12, es que ninguno tenga en poco tu juventud. O sea, no porque sean jóvenes quiere decir que les va a ser imposible dar testimonio de un varón esforzado. Dice, nadie tenga en poco tu juventud, o sea, como que dice, nadie te menosprecie. ¿Ok? Sino, sin embargo, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Esto es lo que le aconseja a Timoteo. En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. O sea, no exime a los jóvenes de ser ejemplos como un varón adulto de fuera. Amén. Porque el que hace lo posible en nuestro corazón es el Señor. El que capacita es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Claro que el varón adulto, pues, habrá caminado con el Señor más tiempo. Y su carácter habrá sido moldeado más y más como el del Señor. Podrá ser más paciente. Amén. Tiene mucho más experiencia y sabiduría por el tiempo que ha vivido. Pero el joven, de la misma forma, puede ser guiado y debe ser guiado por el mismo Espíritu Santo de Dios, para que sea ejemplo de los creyentes. Esa es la expectativa que tenía Pablo con Timoteo. Tú eres joven, pero tú estás puesto para darle ejemplo a todo el mundo, de cualquier edad. El ejemplo de un varón de Cristo Jesús. Y resumimos con esto, hermanos. Simplemente quería dar esta reseña de lo que verdaderamente espera el Señor de los varones. Amén. ¿Cuánta necesidad hay en estos tiempos de varones del Señor? Amén. Y los que aquí estamos y los que eventualmente escuchen esta exhortación, el Señor nos exhorta a asumir esa responsabilidad. No que no la hayamos asumido, sino a seguir en ese rol. Amén. Seguir acercándonos cada día más a Cristo Jesús. Que seamos literalmente, ¿verdad?, los bendecidores de nuestro hogar en todos los aspectos de la palabra. Y vuelvo y tengo que, ¿verdad?, siempre en mi corazón está el deseo de que las familias suyas, todo el mundo sea de Cristo Jesús. Sabemos que ahora mismo no es así, pero el Señor puede hacer la obra, hermano. El Señor es lo que desea. Fíjese como la mente del Señor. El Señor quiere que el matrimonio le sirva al Señor. Todo. Pues si hay alguien en ese matrimonio que no le sirve al Señor, el Señor está tocando la vida para que venga a Cristo Jesús. Amén. Porque eso es lo que Él quiere. Así que confíe. Usted, la esposa que tiene esposo inconverso, el esposo que tiene esposo inconverso, esposa inconversa, siempre esté en oración e intercesión por su esposo, por su esposa. Y también asegúrese de ser ese ejemplo máximo de cristiano o cristiana que él y ella desean ver. Amén. Esfuércense y el Señor le va a dar la victoria. Amén. El Señor es bueno, el Señor cumple lo que Él quiere hacer. Bendito sea el Señor.
Así que en Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial, o sea, tu casa, tu familia, y alégrate con la mujer de tu juventud. Amén. Como que dice, la bendición que Dios le da al varón es su esposa, su esposita desde siempre, para estar con ella toda la vida. Que si en la eternidad va a ser esposo de la misma esposa, nosotros sabemos que no, que allá no habrán matrimonio, pero tiene que haber algo mejor, pienso yo, porque si el esposo y la esposa fueron bendición mutuamente aquí, pues en la eternidad también tiene que haber algo mejor, solamente que nosotros no lo hemos podido comprender todavía. Amén. Así que eso es lo que el Señor siempre ha querido con el varón. Amén. Yo sé que en nuestra sociedad, madre solo hay una, y no hay ningún problema con exaltar la madre, pero el no exaltar al padre en la misma forma que la madre denota muchas cosas y dice muchas cosas de la sociedad. Muchas veces denota, la irresponsabilidad de los varones en hacer su rol que muchas veces las madres tienen que asumir. Cuando vemos eso, es lo que sucede. Es un mal que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros como creyentes hemos sido puestos para hacer luz y sal en medio de este relajo que hay en la sociedad con la irresponsabilidad. Si usted mira por ahí, es difícil encontrar a alguien que no esté divorciado o divorciado. ¿Por qué? Porque es lo que permea, ¿verdad? Y entendemos que viene porque no conocen al Señor. Pero eso es precisamente lo que quiero decir, ¿verdad? ¿Cuánta falta hace salvación en la vida de las personas? También el efecto bendecidor de cuando el esposo, especialmente el líder del matrimonio, se entrega en la mano del Señor para hacer la obra del Señor en su casa y en la sociedad también. Bendito sea el Señor. El Señor es bueno, hermano. Él todas las cosas las hace bien. ¿Ven? Así que el esposo y padre que hace falta. ¿Ven? ¿Cuál es? Usted mismo, varón. Amén. Ese es el rol que nos ha llamado el Señor. Oramos. Señor y Padre Santo, gracias te damos por ser bueno con nosotros, Señor, por darnos esta bendición grande de poder habernos congregado en tu casa. Gracias, Padre, por tu palabra santa, tu palabra que siempre nos ilustra, nos ilumina, Señor, nos calibra, nos pone de frente, Señor, a ti. Como dice tu palabra, que podamos seguir a la meta de llegar a la estatura de un varón perfecto, de Cristo Jesús. Que no nos testó, sino que estuvo pendiente, Señor, de bendecir a los demás. Y no puso lo suyo primero, Señor, sino puso la salvación de todos en prioridad, Padre. Gracias te damos, Señor. Te pedimos ahora tu bendición por el resto de este día, Padre. En todo, Señor, bendícenos este día, bendice a los padres, bendice a las madres, Señor, a las abuelas, a los hijos, a los nietos, bisnietos, Señor, en este día, Padre. Y que tú seas glorificado en el resto de él, Señor. Gracias te damos, Padre. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.